Soy ingeniero agrónomo y os voy a exponer brevemente una experiencia y los resultados que se han llevado a cabo en cuanto a la cuestión esta que se ha comentado 2 o 3 veces de la fenología frente al NDVI, de los ciclos de cultivo. Y como digo, es una experiencia que, bueno, el título es el seguimiento fenológico mediante vehículos aéreos no tripulados, lo que es un dron, en ensayos de variedades de cultivos de cereales extensivos, como son cebada y trigo duro y blando en nuestra zona. El objetivo principal de esta experiencia es intentar detectar los eventos fenológicos que se suceden en el ciclo de estos cultivos que digo, a fin de evaluar la capacidad y la operatividad de la teledetección para determinar esos diferentes estadios fenológicos que, como hemos venido comentando a lo largo de la jornada, son determinantes tanto a la hora de hacer actuaciones por parte de los agricultores, de hacer recomendaciones por parte de los asesores y de hacer funcionar modelos de crecimiento de cultivos por parte de los científicos. En cuanto a los ensayos, son ensayos que se hacen anualmente en el ámbito de la red GENUCE, que es la red que realiza estos ensayos de variedades, para, bueno, con un objetivo de mejora, de conservación y de control de la evolución de estas variedades. En este caso se han llevado a cabo 2 experiencias de vuelos con dron sobre este tipo de ensayos, que fueron en 2016 y 2017. En estas posiciones os pondré datos solo de 2017 porque abarcamos el ciclo de cultivo completo, y en 2016 nos quedamos solo en el final del cultivo porque era la parte que nos interesaba, que era con lo que queríamos empezar. Bueno, como digo, estos ensayos se ubican en la finca de Las Tiesas, perteneciente y gestionada por el ITAP. Y bueno, las características principales de los ensayos, como os pongo ahí, es un diseño experimental de fina columna latinizado. En la finca tenemos una estación meteorológica que, como es de esperar, para tratar estos datos he utilizado datos de climatología también, como la evapotranspiración y las temperaturas. El tamaño de las parcelas, eso son parcelas de 3 por 10 metros, hay 4 repeticiones por cada una de las variedades. Y bueno, de las 39 variedades que se ensayan todos los años entre 39 y 45 variedades de los diferentes grupos de cereales. Nosotros nos hemos quedado con 8 trigos duros, 8 cebadas y 5 trigos blandos para intentar evaluar hasta dónde podemos llegar con teledetección en fijar los estadios fenológicos en función de la acumulación de temperatura, lo que es la integral térmica, y de la acumulación de evapotranspiración de referencia en los diferentes ciclos de cultivo. Para ello utilizamos como sensor una cámara multiespectral a bordo de un dron, que lo que nos permite es reducir la escala de observación con respecto al satélite. El satélite tiene un marco de 25 por 25 metros o 20 por 20, dependiendo del satélite del que estemos tomando los datos, y en este caso podemos hacer observaciones de 10 por 10 centímetros. O sea que la precisión es importante y grande. En este caso tenemos un sensor que lee en 4 bandas, que son el verde, el rojo, el borde rojo y el infrarrojo cercano. Y bueno, creo que no se me queda nada, ¿no? Luego hemos utilizado para el análisis de estas imágenes la metodología de NDVI y la observación fenológica, en esta campaña 2017, como os digo, con mayor intensidad, porque el objetivo era intentar determinar los estadios fenológicos. En definitiva, se pueden observar muchas veces la fenología y quedarte con el dato, pero en un ciclo de cultivo siempre hay unos datos que son más clave que otros. En este caso, en la mayoría de las variedades realizamos la observación de 8 estadios, que son estos que vemos aquí. Os pongo la clave y la iré poniendo cada vez que aparezca un gráfico donde aparezca. Pero básicamente los que más nos interesan, por ejemplo, es este estadio 09, que es la nascencia, que hemos comentado que es el green up, y en realidad los primeros vuelos que tuvimos, que son del 2 de marzo de 2017, ya pillaban este punto, que es el punto de partida. El estadio 39, que es el de hoja bandera, que ya nos ponen antecedentes de lo que va a pasar en pocos días después, que va a tener lugar la salida de la espiga y la floración, que son otros 2 estados de los que tenemos en cuenta. Y por último, la madurez fisiológica.
Bueno, también como soporte para la gestión de datos y el tratamiento de los mismos tenemos la plataforma WebGIS. A continuación, también como para ponernos en antecedentes, decir que la radiación que refleja una cubierta vegetal, el dosel, bueno, esta parte de la izquierda es la que vemos nosotros, y durante mucho tiempo en campo podemos estar viendo lo mismo, pero debajo de esa cubierta, dependiendo de las bandas que estemos mirando, lo que hay es otra cosa. Por ejemplo, ahora cuando salgan los códigos de la escala podemos darnos cuenta qué significa cada cosa. Esto, por ejemplo, es un 15 de mayo, que sabemos que el cultivo está o espigato o en proceso de espigazón, por ahí, dependiendo de la variedad y de la especie. Y en este caso el NDVI está cercano al máximo, esta valla de meseta. Paso las imágenes, como digo, la imagen RGB es muy parecida casi hasta el final del ciclo cuando empieza a secarse, pero debajo hay unos datos que son los que nos llevan a lo que hay ahora. Bueno, esta imagen es muy parecida a las que han pasado por aquí en las distintas ponencias a lo largo del día, y bueno, lo único que he hecho es poner las imágenes que hemos capturado, que fueron un total de 17 vuelos lo que se han hecho a lo largo de todo el ciclo. Intentamos hacerlos más intensamente en la fase de subida y en la fase de bajada del ciclo, aunque también hay observaciones en la meseta. Y bueno, aquí también os he colocado eso, los estadios fenológicos para un trigo tipo, a lo que puede corresponder cada uno, y en la parte del ciclo que se ubican. Aquí serían ascencia, hoja bandera, mitad del espigado, mitad de la floración tiene lugar un poco antes, y madurez fisiológica, que es lo que intentamos cuantificar en cuanto a NDVI, pues entre los 0,45 y 0,43 de NDVI. Aquí, bueno, esta es otra cuestión que ya ha pasado por aquí varias veces, que es en qué escala representamos para tener una mayor objetividad a la hora de comparar ciclos que son iguales. Aquí tengo pues las 4 representaciones que se pueden hacer, que son días julianos, acumulación de días tras la siembra, acumulación de evapotranspiración de referencia y grados día. Porque grados día y evapotranspiración de referencia son muy similares, yo decidí quedarme con grados día por elegir una. Y entonces las gráficas que vaya mostrando van a tener esta forma, representadas sobre la acumulación de grados día y con la fenología observada en cada punto del ciclo. Aquí, para empezar, os pongo una imagen en bruto de todas las variedades con las que decidimos quedarnos. Hay, como digo, 3 grupos de cereales. Por un lado están las cebadas, que son estas curvas en color naranja, los trigos blandos, que son las curvas en color magenta, y los trigos duros, que son las curvas en color azul. Como vemos desde un principio, que eso también se observa en campo, no todo el cultivo, todos estos cultivos cubren el suelo en el mismo grado, en el mismo tiempo, y esto se refleja en las curvas de NDVI, como es lógico. Teniéndolas aquí en una misma gráfica todas, podemos ver cuáles son las diferencias. Ya yendo un poco más en profundidad a intentar caracterizar la curva con estadios fenológicos, como digo, se realizaron diferentes observaciones desde principios de marzo, que comenzaron los vuelos, hasta final de junio, que llegó la madurez fisiológica, y tenemos caracterizados, no en todas las variedades, porque nosotros estábamos más en los trigos blandos, que tenemos más puntos de observación y mejor contrastados, que en las cebadas y los trigos duros, que se hicieron solo 3 observaciones. En este caso, pues eso, la nascencia se nos sale de las curvas de NDVI porque fue anterior al 2 de marzo, lógicamente, claro. Caracterizamos la mitad del espigado y la madurez fisiológica, que corresponde pues con lo que hemos venido observando en otras experiencias que se han llevado a cabo, que llega entre los 0,43 y 0,46 de NDVI para las cebadas. Para los trigos blandos nos encontramos una situación similar. Como digo, aquí la observación fenológica fue más intensa, y tenemos otras partes de la curva, otros tramos también muy caracterizados, como puede ser la llegada a hoja bandera, que es un punto donde las curvas suelen aunarse, digamos, llegar a un punto en común para seguir la meseta en paralelo, y normalmente sin ninguna incidencia de carácter agronómico o climático siguen un camino paralelo y en el máximo de la especie, que es bastante parecido entre las distintas variedades de la misma especie. Y bueno, también tenemos caracterizada el espigado y la floración. Y aquí, como comentaba Alfonso y Jaime también ha comentado esta mañana,
en una variedad o en una especie que está, digamos, creciendo en zona de confort, es decir, sin el acecho de ningún estrés, ese momento de floración se suele encontrar en la mitad del ciclo y reparte el área de la curva en 50% y 50%, en el tramo reproductivo y en el tramo vegetativo. Vale, en cuanto a los trigos duros, pues tenemos 3 observaciones, como en las cebadas, y lo mismo, no cambia sustancialmente, salvo que en los trigos duros sí que observamos que tienen diferentes velocidades de arranque, digamos, tardan más en establecerse unas variedades que otras y no llegan a juntarse en la parte alta de la meseta y por consiguiente también tienen una fase de descenso diferente. Son pocos días lo que hay de diferencia entre cada uno de ellos, suelen mantenerse la variedad que va con cierto retraso al principio del ciclo, también acaba algo después, y en cuanto a rendimientos sí que se suelen comportar de forma similar. Luego ya como datos que podemos extraer de esta experiencia es que hemos podido cuantificar cuáles son los rangos en los que encontramos desde la variedad que ha llegado antes a un estadio fenológico hasta la última dentro de cada una de las especies. En este caso, por ejemplo, las cebadas caracterizando estos 4 puntos, por ejemplo, pues eso, encontramos que el estadio de mitad del espigado, por ejemplo, se suele dar, o por lo menos en la experiencia que hemos tenido nosotros, entre los 1050 y los 1115 grados CIA, y con una evapotranspiración acumulada que está entre los 320 y los 335 milímetros. Esto en trigos blandos lo tenemos más observado, porque tenemos otras campañas en el entorno del proyecto Fátima y del proyecto Hermana que también lo hemos hecho. Y sí. No, pero es porque no se ha observado. Pero eso, para las dudas. Vale. Y bueno, esto queda como dato y lo que pretendemos hacer en campañas sucesivas es comprobar que esto se mantiene en el tiempo, porque también es verdad que esta acumulación yo la realizo desde siembra y hay experiencias que nos dicen que deberíamos hacerla desde Green Up. Y bueno, pues nada, como conclusiones, pues en este caso, decir que a través de la teledetección a través del NDVI permite en este caso diferenciar especies, no así como las variedades, que observamos una confluencia de las curvas en torno a la meseta del NDVI, que se vuelven a separar conforme va avanzando el ciclo en la fase de caída. El inicio de la confluencia se suele dar en el estadio de hoja bandera. Y, por último, que la detección de eventos fenológicos supone un potencial de mejora para la optimización del funcionamiento de los modelos de simulación de crecimiento de cultivos, porque es un punto que fijar en estos modelos. Y luego, como perspectiva hacia futuro, pues lo mismo que comentaba en los objetivos, que la detección de estos estadios fenológicos de forma remota puede ser clave a la hora de planificar las actuaciones y operaciones de cultivo de una explotación. Porque sabemos que los agricultores a lo mejor ahora te dicen, no, es principios de febrero y tengo que aplicar urea. En realidad te está diciendo que esto está en Green Up y voy a tener que aplicar. Y si tú eres capaz de decirle, o el propio agricultor es capaz de ver que eso sucede así, no tiene que decir voy a aplicar un fertilizante porque es principios de febrero. Sino va a decir, voy a aplicar fertilizante porque estoy empezando el Green Up. En cualquier caso, lo que se puede buscar es una optimización tanto de la utilización de los recursos como de la aplicación de los mismos. Y por último, pues eso, que abre la puerta al desarrollo de herramientas de ayuda a la decisión que pueden ser soporte de agricultores y gestores. Y hasta aquí. ¿Alguna duda, pregunta, cuestión?